SolidWorks 2015 presenta grandes mejoras para hacer nuestra vida y nuestro día a día más rápida y más fácil. En esta versión 2015 de SolidWorks ya podemos previsualizar los componentes ocultos. Estos se muestran directamente en el área de gráficos. Esto evita que tengamos que ocultar o desocultar los componentes innecesariamente. Otra nueva mejora que integraron en la versión 2015 de SolidWorks es la capacidad de poder ocultar componentes que están relacionados entre sí. Por ejemplo, por medio de esta relación de coincidencia, podemos aislar los componentes que están unidos con esta relación. Además, en esta versión podemos abrir los componentes directamente desde el ensamble, pero en la misma posición. Esto nos permite continuar con el mismo flujo de trabajo. Una nueva mejora que integraron en la versión 2015 fue también que al utilizar el botón derecho del ratón ya podemos tener disponible el filtro de selección. Esto nos permite hacer selecciones mucho más rápido sin tener que estar buscando nuestra barra de herramientas. Si por algún motivo se pierde la selección, podemos recuperar la última selección con un clic en el ratón. Otra herramienta que tenemos también disponible en la versión 2015 de SolidWorks es la capacidad de encontrar las relaciones entre las operaciones simplemente posicionándonos sobre ella. Por ejemplo, en este caso estamos viendo cómo esta relación de extruido está relacionada o tiene referencias entre las siguientes operaciones y los planos. Una gran mejora de la versión 2015 fue que podemos personalizar esta área en común. Directamente podemos traernos operaciones que no estarían disponibles en otra sección. Por ejemplo, el asistente de taladro. Y podemos utilizar el asistente del taladro directamente con hacer un botón derecho. Así que vamos a insertar un simple barreno en esta posición. Al regresar al ensamble, podemos integrar ahora componentes de Toolbox de una manera muy fácil y muy sencilla. Por ejemplo, vamos a activar directamente nuestra herramienta de Toolbox y vamos a seleccionar uno de los tornillos que necesitamos para ser insertados. Un tornillo con cabeza hexagonal y con rosca métrica. Simplemente arrastramos el tornillo a la posición deseada. Este automáticamente se ajusta. Verificamos que las condiciones sean las adecuadas en cuanto a largo y diámetro. Finalmente, cuando ya lo hemos configurado, podemos repetir el mismo procedimiento simplemente tocando los demás barrenos. Otra de las grandes mejoras que integraron la versión 2015 de SolidWorks fue en cuestión de las vistas de sección. Ahora podemos elegir varios planos para hacer secciones e incluso seleccionar ahora una zona en la cual nosotros queremos integrar esa corte. Podemos seleccionar, por ejemplo, esta vista de sección con solamente esta área de corte. Podemos incluso, como en todas las versiones anteriores, elegir qué componentes no queremos que participen en esa vista de sección para tener un corte o una vista de sección bastante personalizada. Otra mejora que integraron en la versión 2015 de SolidWorks fue la capacidad de hacer explosiones en manera circular. Por ejemplo, vamos a hacer una vista explosionada circular utilizando nuestro filtro de selección o nuestra selección previa. Vamos a explosionar estos componentes con respecto a la parte central y listo, ya tenemos la capacidad de explosionar esos elementos. Vamos a repetirlo una vez más, ahora con los tornillos. Simplemente seleccionamos nuestra referencia y directamente ya podemos explosionar estos elementos. Podemos continuar incluso con la explosión lineal, evitando, por ejemplo, explosionar estos componentes. Tenemos ahora la capacidad de explosionar estos componentes y separarlos de manera automática. Así que yo puedo arrastrar, por ejemplo, esta barra y vemos cómo se van separando automáticamente. Podemos hacerle pequeños ajustes a estas explosiones para organizar los componentes de una mejor manera y que quede más presentable nuestro proyecto al momento de hacer la vista de explosión. Otra de las nuevas mejoras de la versión 2015 que se integraron para hacer más fácil nuestro trabajo fue las mejoras en el comando de mover cara.
Anteriormente, este comando no presentaba precisamente esta triada que tenemos aquí de selección. Ahora podemos seleccionar varios cuerpos multisólidos para poder hacer un movimiento de caras simplemente arrastrando y soltando. En esta versión 2015 de SolidWorks ya integraron la capacidad de mover cara con referencias. Por ejemplo, podemos mover estas caras hasta una superficie, la cual puede ser un plano. Lo único que tenemos que hacer es elegir desde dónde y hacia dónde va este componente. Y automáticamente todos los sólidos se actualizan y se extienden hasta la superficie seleccionada. Podemos incluir también equidistancia desde la superficie para poder controlar mejor la separación de estos elementos con respecto al plano seleccionado. Otra mejora en la herramienta de mover cara es que ya podemos también mover una cara hasta un sólido utilizando como referencia otro de los elementos que se encuentran dentro de nuestra pieza. Al hacer esto, el componente automáticamente se ajusta y se confina la forma en el modelo. Podemos ver que se repitió también en la parte posterior. Otra mejora que nos permite la versión 2015 de SolidWorks en cuanto al mover caras es que podemos seleccionar varios elementos al mismo tiempo y después modificarlos o arrastrarlos para que estos automáticamente se ajusten. Esta es una gran mejora en la versión 2015 en cuestión de mover caras. Como siempre, SolidWorks integra mejoras en los croquis, en el método de trabajo principal de SolidWorks. En esta versión ya podemos nosotros, vamos a eliminar estos componentes, podemos insertar una curva de estilo. Esta es una curva que ya estuvo disponible desde la versión 2014 de SolidWorks. La ventaja ahora aquí es que podemos agregar relaciones simplemente tocando las esquinas. Podemos agregar relaciones simplemente tocando los vértices o los puntos de unión entre los elementos. Por ejemplo, podemos hacer perpendicular esta línea, podemos hacer perpendicular esta otra línea y vemos cómo directamente se ajusta. Incluso podemos hacer tangente a la curva y poderla controlar de una mejor manera. Continuamos, por ejemplo, aquí arriba podemos hacer perpendicular estos elementos, incluso podemos agregar tangencias y vemos cómo directamente se actualiza la vista previa. Otra mejora que integraron en la versión 2015 de SolidWorks fue la capacidad de insertar líneas desde punto a medio. Esto quiere decir que puedo crear una línea hacia ambas direcciones simplemente trazando el punto medio. Vamos a crear un segmento de línea definido aquí, porque la versión 2015 de SolidWorks ya nos permite actualizar los contornos abiertos. Vemos cómo directamente se actualizó la vista. Si seleccionamos toda esta cadena y desactivamos la construcción, vamos a ver cómo se actualiza directamente el modelo al terminar la edición del croquis. Esto es algo nuevo que nos ofrece la versión 2015 de SolidWorks en croquis. En la versión 2015 de SolidWorks mejoraron la herramienta de patrón. En este caso, si nosotros movemos, por ejemplo, la distancia de este componente, se elimina o tiene errores de reconstrucción la matriz lineal. Ahora en la versión 2015 ya podemos precisamente ajustar una referencia para estos elementos. Ajustamos aquí la separación y vamos a controlar la matriz lineal de acuerdo al espacio que tenemos libre. Por ejemplo, si arrastramos esta cota, haciéndola más grande o más pequeña, él va controlando y va dejando automáticamente la separación de los componentes, agregando o reduciendo instancias. Podemos controlarlo de otro modo también. En este caso, podemos ajustar un número específico de elementos que existan siempre, sin importar la longitud, es siempre ajustable, pero la cantidad de elementos son siempre los mismos. En la versión 2015 de SolidWorks integraron una nueva operación para hacer matrices, se llama matriz variable. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a copiar este slot, esta pequeña ranura, con diferentes posiciones y diferentes variables. En este caso, la matriz variable me permite controlar diferentes dimensiones de mi modelo. Al generar nuevas instancias, puedo ajustar precisamente esas distancias. Vamos a crear
más elementos y vamos a copiar estos dos valores hacia los demás elementos que están en la parte inferior. Finalmente vamos a modificar la longitud de la segunda ranura, que va a ser una ranura más pequeña. Después podemos copiar estos elementos o estos valores en las siguientes posiciones. Simplemente haciendo clic en pegar se van copiando los valores de este modo. Finalmente vamos a copiar ahora la mitad de los parámetros que tenemos disponibles aquí y los vamos a pegar en la siguiente posición, de este modo. Al actualizar la vista previa podemos darnos cuenta de cuál es el trabajo que hicimos precisamente modificando estas variables. Al aceptar la operación de matriz variable, automáticamente nos genera las instancias con las variaciones que nosotros escogimos. Otra de las grandes mejoras que integraron en SolidWorks 2015 fue con respecto a las superficies. Por ejemplo, en la versión 2015 podemos utilizar la herramienta de partir para un conjunto de superficies o para una sola superficie. Por ejemplo, aquí vamos a partir esta sola superficie en varios elementos al mismo tiempo. Simplemente vamos a elegir los elementos que queremos mantener y ahora tenemos 4 elementos de superficie. Vamos a trabajar solamente con este elemento. Una de las nuevas mejoras que integra la versión 2015 de SolidWorks, podemos crear una curva sobre una superficie. Si empezamos a trabajar, por ejemplo, con esta superficie, vamos a ver cómo se va actualizando precisamente la vista previa. Continuamos con esta superficie, pasando por estos datos hasta terminar en la superficie final que nosotros tenemos de este lado. Realmente lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta de recortar. Al recortar la superficie, nosotros podemos elegir los componentes que queremos mantener. Por ejemplo, vamos a mantener esta superficie que se encuentra aquí. Y la nueva operación que integraron en la versión 2015 de SolidWorks es el aplanamiento de superficie. Vamos a ver cómo funciona. Lo único que tengo que elegir es seleccionar las superficies o superficie que quiero aplanar o extender. Después selecciono un punto de referencia en el cual se va a extender esta superficie. Por ejemplo, este punto de aquí. Y listo, tenemos nuestra superficie extendida. Podemos mejorar el control del desplazamiento ajustando o agregando nuevas curvas de control. Al finalizar, tenemos una nueva superficie ya extendida. Vamos a aislar esta superficie y las mostramos aquí. Esta superficie puede incluso, la misma selección, puede ser guardada como un archivo de XF de WG como herramienta de recorte o plantilla. Si tienes dudas acerca de lo nuevo de la versión 2015 de SolidWorks y quieres saber más, contáctanos. Gracias por visitar.